Hola muchachos y muchachas, estaba viendo la información incluso de un portal, le voy a sugerir zonamilitar.com, que es un portal de la Argentina, respecto a la posibilidad de, o la opción de comprar el MiG-35. Eh, Hay otra fuente también respecto a esto mismo que habla sobre el MiG-35, según la otra fuente, no el portal argentino. Serían 10 MiG-35 y 2 MiG-35D como parte del negocio. Y ver cómo incluso se estaría haciendo en forma oficial, realiza una cotización formal de los MiG-25. Hay varios portales, estuve averiguando porque yo lo había visto en Sputnik y Sputnik daba un valor referencial a este tipo de bicho que la verdad las cosas no tenía mucha salida, por eso se había reenviado a Siria. Según RBTH tendría un valor el 2017 de 16 millones por aparato. Se le había ofrecido el MAR 2017 a Brasil e incluso sistema defensa antiaérea, y también se le había ofrecido a la Argentina. Sputnik da un valor respecto para incentivarlo de cierta forma al mercado, por eso se reenvió nuevamente el MiG-35 a Siria para seguirlo probando y se dio un valor. Sputnik da un valor de 83 a 115 millones de dólares por aparato. Va a depender de varias cosas. Ya, esto es como un auto. Ustedes saben que un auto si yo lo quiero con aire acondicionado, va a valer un valor. Si lo quiero automático, otro valor. Bueno, acá lo mismo. Según otros, este caza polivalente ruso tendría el MiG-35, tendría un valor de 81,3 millones de dólares por unidad. ¿Ya? De los tres, dejémoslo en el 81. Teniendo en cuenta el portal Sputnik, ahí búsquenlo, ingresen, ingresen porque se suponía que esto se le había ofrecido a Venezuela, a Perú, a Argentina y a Brasil. Se supone, y se supone, ¿por qué le digo? Se supone que tendría un costo de 81 millones de dólares por aparatos. Si son 10, saquen la cuenta. ¿Cómo lo va a comprar Argentina o cómo lo va a financiar? Esa es otra de las preguntas. Por lo menos el informe que ellos piden, el valor del caza. Me imagino que este tipo de caza, de cierta forma, solito. Ya, no estamos hablando ni de armamento, no, solito. También hay un acercamiento con el JF-17 Trueno de China, que sería el Block tercero. Estaba viendo el chiquillo Patreon nada, que también estuvieron hablando respecto a eso mismo. Ahora, el valor de este tipo de caza, comercialmente, si lo comparamos, es más caro que un F-16 Block 70, que el Block 70 según Corea del Sur, informe que también sacó con el nuevo proyecto que ellos tienen del caza de cuarta generación y media de 80 millones. O sea, es más caro que un Block 70. Es más caro que incluso que aviones como Rafale del Reino Unido. Recordemos, perdón, del Rafale. Vuelvo a repetir, los valores son referenciales. Ya, RBTH hablaba de 16 millones de unidades. Sputnik hablaba de 76 millones hasta 110 millones, dependiendo de las cualidades o las características que se le podían implementar al caza. Eso es tenerlo en cuenta. Busquen la fuente, se llama el portal Sputnik, pongan defensa, valor y costo del caza, porque se vuelve a Siria. Y ahí salían los montos reales. La otra fuente sería el caza que de un portal también encargado de temas militares, habla de 81.3 millones de dólares. Tiene un armamento, una GCH-30/1 calibre 30 milímetros con 150 proyectiles convencionales. Ya vamos a darle algunas especificaciones técnicas en los próximos videos. La versión, hay una versión básica, suena raro pero es así, de cierta forma que el caza
se puede ir mejorando de acuerdo al tipo de armamento, el tipo de capacidad, el tipo de que nosotros queramos incluirle dentro de ese contexto. Rusia, cuando se lo puso en venta el 20 de julio del 2017, estaba también, decían que era un 25% más económico en cuanto al caza de la competencia, es decir, a cazas de la línea europea y también americana. De eso queda mucho que decir. ¿Por qué? Porque el costo de este tipo de caza subió bruscamente de 16 millones, que hablan algunos, hasta 81.3 millones o de 77 millones hasta 110 millones de dólares. Estamos hablando de dólares, millones de dólares por este tipo de caza. ¿Qué va a ser verdad? ¿Será verdad o no será verdad respecto al tema de Argentina? Se hace, bueno, sin pedir un informe del costo de cuánto vale el bicho no cuesta nada, o solicitud de una cotización no cuesta nada. Imagínense, estamos hablando de 12 casas. Supongamos que cuesta 80 millones cada barato. ¿Tendrá Argentina dinero para comprar ese tipo de casa? ¿Tendrá Argentina? Argentina tiene dos grandes problemas. Un problema de una recesión económica. Dos, una deuda brutal con el FMI. Por lo tanto, lo veo bastante difícil, al menos que llegue a ciertos acuerdos que, como normalmente se usa en otros países, que se endeudan a 10 o 12 años para adquirir ciertas casas o cierto material militar y lo van pagando paulatinamente. Y eso significa que se va transfiriendo de gobierno en gobierno con deudas militares. Eso se puede hacer, lo han hecho algunos países, por lo tanto no sería raro. Ya, y lo digo conceptualmente porque cuando se quiso actualizar el F-16 chilenos, se supone que la actualización y los materiales que se iban a incluir de todo este tipo de tecnología se terminaba de pagar el año 2025, según dieron a conocer las autoridades chilenas. Por lo tanto, no es raro que Argentina se endeude de aquí, no sé, a 10 años para pagar los cazas. Ahora, el caza MiG-35 es una de las grandes preguntas que dio a conocer Sputnik. Incluso pueden revisar el video en nuestro canal. Era por qué la tardanza en la venta, por qué lo poco atractivo que ha sido a nivel global para este tipo de caza. Se suponía que el año 2019 se abrió una preventa. La preventa era para América Latina, los países de Asia, Rusia. Incluso la misma Fuerza Aérea Rusa no ha tenido tanto interés en este tipo de caza MiG-35. La pregunta es ¿por qué? A eso se la dejo a ustedes. Y también se suponía que era un caza bastante económico las horas de vuelo, lo cual con el tiempo al parecer no ha sido así. Según lo que recuerdo del portal Sputnik, porque ese video salió esa información hace mucho rato, recuerdo por ejemplo que decía por ejemplo que había poco interés de los países de adquirir este tipo de caza. Lo encontraban, uno, muy caro, dos, de cierta forma no los convencían totalmente con su tecnología, porque recordemos que el MiG-35, aunque puede ser un caza moderno como ustedes quieran, sigue siendo la misma línea de los cazas de anteriormente, es decir, formatos como del formato del MiG-29, muy parecido a eso. Por lo tanto, hay ciertas modificaciones que se fueron haciendo según la información que estoy leyendo, pero el modelo sigue siendo un caza de cuarta generación. Bueno, en marzo 2017 se presentó este bicho, incluso la Fuerza Aérea Chilena también lo vio, lo tuvo de cerca, aunque es un caza nuevo polivalente, diseño multipropósito, puede atacar y defender como ataque aire-aire y ataque a tierra, apoyos cercanos, también puede combatir con otros aviones caza a gran velocidad de altitud, entre otras cualidades. Vamos a ver, pues, vamos a ver qué pasa. Ahí vamos a ver qué pasa. El único país que ha comprado cazas ha sido Egipto. Compró el MiG-35. Hubo incluso una discusión con Estados Unidos porque Estados Unidos no estaba de acuerdo.
Y el otro usuario es Rusia. Ya. Simplemente Rusia. Hay una versión de asiento único, que es el 35, el MiG-35D, variante de 2 asientos, monoplaza, y una versión naval también para este tipo de aeronave. Los montos que hoy día se tienen a nivel global, por lo menos, son 30 unidades en prueba en la Fuerza Aérea Rusa, en Egipto, 46 ordenados, pero fuera de eso, no hay más. O sea, ahí empieza un poco el tema del cuestionamiento y la pregunta. Incluso la India podría haber adquirido el MiG-35, pero en vez del MiG-35 quiere el MiG-29, que es una variante que quiere para su Fuerza Aérea, o incluso el Sub-30 y no el MiG-35. Algo pasa con ese caza. Lo digo yo, no lo digo. Busquen la información en el portal Sputnik, que de cierta forma sale toda la información respecto a eso. Incluso en nuestro canal, revisa el video. ¿Por qué le ha costado tanto a ese país vender el MiG-35? Cuestionado, no le gusta, no le da de cierta forma los requerimientos, no es atractivo, es una variante más, no cumple las funciones que dice ser, o cumple las mismas funciones de un Sub-30, el Sub-30 es mejor que el MiG-35, o sea, empezamos a jugar respecto a eso, porque al final son aviones de cuarta generación. La diferencia de Estados Unidos es distinto, por ejemplo, el F-15 al F-16, es diferente el F-18 al F-15, y son diferencias muy grandes, demasiado grandes entre uno y otro. Uno por el tipo de carga, otro por mayor capacidad de carga, otro por mayor velocidad. Son muy diferentes. En cambio, un Sub-30 y un MiG-35 son pueden llevar la misma arma, pueden incluso llevar un poquito más de estanque de combustible que otro, o tener algún tipo de radar diferente, pero son casi idénticos, por no decir, tienen muy poca diferencia respecto a eso. Así que chicos, deja tu comentario.